Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Bere, endocrinóloga pediatra. En este video te voy a enseñar a contar carbohidratos. Es un video para ti, que te gusta cuidar tu alimentación, que te gusta comer saludable, pero sobre todo es un video pensado en mis pacientitos con diabetes tipo 1. Vamos a comenzar recordando qué son los carbohidratos, o hidratos de carbono como los llamamos nosotros. Los carbohidratos son los que nos dan energía a nuestro organismo. Los obtenemos a través de los alimentos que ingerimos, es decir, comemos un carbohidrato que se va a convertir en azúcar en mi organismo, el cual tiene que entrar a nutrir a la célula y recuerden que siempre necesita una llavecita especial que se llama insulina. Para que el carbohidrato que se convirtió en azúcar entre a nutrir a la célula, necesito que mi páncreas produzca insulina para poder abrir la puerta y que mi carbohidrato entre a nutrir a la célula. En los pequeñitos con diabetes tipo 1, que no tenemos esta producción por su páncreas de insulina, nosotros tenemos que inyectarles insulina cada vez que ellos van a comer para que hagan este mecanismo que acabamos de explicar. Entonces es muy importante que estos chiquitos y sus familias aprendan a contar carbohidratos porque depende de la cantidad de carbohidratos que estén ingiriendo en cada comida, es la cantidad de insulina que vamos a aplicar. No podemos aplicar la misma cantidad de insulina mañana, tarde y noche, solamente si los niños comieran lo mismo todos los días en la misma cantidad, en la misma proporción. Por eso es mejor para un mejor control de la diabetes contar carbohidratos. Recordemos nuestro plato del bien comer y no todos los alimentos que consumimos tienen carbohidratos. Tenemos a las grasas, tenemos vitaminas, minerales, proteína, pero los carbohidratos sí los tenemos que contar para poder aplicar adecuadamente la insulina. Dentro de los carbohidratos tenemos carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son las cosas dulces con azúcar añadida, es decir, dulces, chocolates, pastelito, pan de dulce. Estos carbohidratos simples lo único que van a hacer es hacerme un pico de glucosa en mi sangre, pero no me van a mantener la energía y además son dañinos para nosotros como niños o como adultos y sobre todo si queremos cuidar nuestra alimentación. Los carbohidratos complejos, eso sí, nos aportan energía. No podemos vivir sin carbohidratos. Entonces los carbohidratos complejos son los que nos van a mantener una energía durante muchas horas. Estos son, por ejemplo, el arroz, la pasta, la papa, las leguminosas como los frijoles, las lentejas, pero si bien sí son necesarios, tenemos que cuidar la cantidad y aplicar la insulina de acuerdo a lo que estamos comiendo. Entonces vamos a empezar a contar los carbohidratos para saber en los pequeñitos cuántas unidades de insulina nos tenemos que aplicar. Como decíamos, tenemos alimentos libres de carbohidratos, por ejemplo las proteínas, la carne, el pollo, los mariscos, todo esto que es proteína, el queso, no vamos a contarlos como carbohidratos. Entonces, estos alimentos los podemos consumir sin contarlo carbohidrato. Pero tenemos otros que sí, por ejemplo, las frutas. Las frutas vamos para que sea más fácil para nosotros, a englobarlo en 15 gramos de carbohidratos. Entonces, vamos a saber cuántas frutas, cuánto me tengo que comer de la fruta para empezar a contar mis carbohidratos y que sean 15. Mi medida estándar va a ser 15. Entonces yo voy generalmente a englobar para que me sume 15. Es decir, una manzana, por ejemplo, tiene 15 gramos de carbohidratos. Pero si hablamos de una pera, la mitad de la pera tiene 15 gramos. Por ejemplo, el plátano. Un plátano grande serían como 2 frutas porque la mitad del plátano tiene 15 gramos de carbohidratos. Si yo me como el plátano completo, entonces tendría que contar 2 frutas, es decir, 30 gramos. Pero si hablamos, por ejemplo, del plátano dominico, 3 plátanos dominicos me juntan 15 gramos de carbohidratos. También, por ejemplo, las guayabas, que son pequeñitas, 3 guayabas suman 15 gramos de carbohidratos. Una taza de sandía, una taza de papaya. Pero si, por ejemplo, hablamos de uvas, entonces sí que tienen mucha cantidad de carbohidratos. Tendríamos que comer 7 uvas para que me cuenten 15 gramos de carbohidratos. Así cada fruta vamos a ir contando para que lo podamos sumar y podamos determinar nuestra cantidad de insulina. Tenemos verduras también.
Las verduras también cuentan carbohidratos, pero en pequeña cantidad. Tenemos diferentes tipos de verduras y hay unas que una taza completa me suman solamente 5 gramos de carbohidratos. ¿Como cuál? Como el chayote, la selga, la espinaca, la flor de calabaza. Una taza completa son solo 5 gramos de carbohidratos. Pero tenemos otras verduras que media taza es la que me suma 5 gramos de carbohidratos. Estas, por ejemplo, son la jícama, el betabel, la zanahoria. Tenemos otros productos que también hay que considerar, por ejemplo, la leche. La leche, un vaso de 240 mililitros, tiene 12 gramos de carbohidratos. Hablando de otros carbohidratos que tenemos que considerar, el arroz, por ejemplo, media taza tiene 15 gramos de carbohidratos. Sopa de pasta, también media taza, son 15 gramos. Por ejemplo, las galletas. Las galletas Marías, 5 piezas son 15 gramos. También las habaneras, 5 piezas son 15 gramos. Hablando, por ejemplo, de palomitas de maíz hechas en casa, hasta 3 tazas de estas palomitas son 15 gramos de hidratos de carbono. Tenemos también a las leguminosas. Las leguminosas son muy nutritivas, pero tienen muchos carbohidratos. Por ejemplo, los frijoles, las lentejas, habas, alubias. Media taza de ellas tiene 20 gramos de carbohidratos. Esto no quiere decir que los niños no lo puedan comer, sí lo pueden comer, sin embargo tenemos que considerar que tienen gran aporte de carbohidratos, porque si le doy lentejas, entonces ya en el guisado, en lo que más que le voy a dar de comer, tengo que disminuir mi aporte porque ya le di ese día lentejas o frijoles. Otras cosas que debemos de contar, el pan, la tortilla. Por ejemplo, una tortilla tiene 15 gramos de carbohidratos. Una rebanada de pan tiene 15 gramos en promedio. Ahorita vamos a ver como las diferencias que hay y tenemos que aprender a leer etiquetas, pero en general son 15 gramos de carbohidratos. Así, con lo que nosotros vamos a comer, tenemos que determinar qué es lo que nuestro pequeñito va a comer en el desayuno, en la comida y en la cena y poder ir contando cada carbohidrato y su médico les va a decir cuántas unidades de insulina se tienen que aplicar por los gramos de carbohidrato. Es decir, yo como médico les digo a mis pequeñitos, es un ejemplo, no es para todos, aplícate una unidad por cada 15 gramos de hidratos de carbono. Entonces ellos hacen su conteo de carbohidratos y lo que les salga lo tienen que dividir entre 15 porque es una unidad por cada 15 gramos. Es decir, si yo solamente me voy a comer media pera, porque recuerden que una pera completa equivale a 2 frutas, es decir, 30 gramos. Si yo me voy a comer media pera, me tendría que aplicar una unidad de insulina. Si yo me voy a comer una pera completa, me tendría que aplicar 2, en el caso de que su médico les diga que es una unidad por cada 15 gramos. Eso varía de acuerdo a cada pequeñito. Entonces, ya que sabemos contar los carbohidratos, ya solamente hay que dividirlo entre lo que el médico nos diga. Una unidad entre cada cuántos gramos de hidrato de carbono para poder aplicar la insulina. Es muy importante que sepan que los niños tienen que consumir carbohidratos. Es importante porque es una pregunta que también me hacen. Doctora, ¿y si no le doy carbohidratos, no le tendría que poner insulina? Pues sí, la respuesta es correcta. Sin embargo, no podemos quitarle los carbohidratos a la dieta de los niños. ¿Por qué? Porque son los que les van a dar energía. Dietas sin carbohidratos en niños, ya sea diabéticos o no diabéticos, no está indicado. Por favor, no lo hagan. Vamos a ver un ejemplo de un desayuno típico de un niño. Es un sándwich, una fruta y un vaso de leche. En este caso, ¿se acuerdan que les comentaba que el pan en general cuenta cada rebanada 15 gramos de carbohidratos? Entonces yo tendría que contar por este sándwich 30 gramos. Sin embargo, este pan es un pan especial que yo escogí en el súper porque se me antojó, pero tengo que leer la etiqueta que viene atrás, siempre la información nutrimental. Y este pan en particular, en vez de 2 rebanadas tener 30, tienen 35 gramos de carbohidratos. El plátano, recuerden que medio plátano son 15 gramos de carbohidratos. Si mi niño se come el plátano completo, tendría yo que contar 2 frutas, es decir, 30 gramos de carbohidratos. Y mi vaso de leche, 240 mililitros, que son 12 gramos de carbohidratos. Si hacemos la cuenta, serían 35 más 30 más 12, me da un total de 77 gramos de carbohidratos, los cuales tengo que dividir entre 15.
Si lo divido entre 15 porque mi médico me dijo que aplicara 1 unidad por cada 15 gramos de carbohidratos, me da un total de 5.1 unidades, lo redondeo a 5 unidades. Miren este ejemplo en el que tenemos igual un sándwich, una fruta y un vaso de leche. En este caso escogimos un pan que tiene menos cantidad de carbohidratos. Este que yo puse aquí es este. También tuve que leer la etiqueta para conocer cuántos gramos de hidratos de carbono tenía por las 2 porciones y tiene 17. Entonces ya bajamos del otro sándwich que tenía 35 a este que tiene 17. Ahora mi plátano, si mi niño quería plátano, en vez de darle un plátano completo del Tabasco, le voy a dar 3 platanitos dominicos, hasta 3, de estos pequeñitos que tienen menos azúcar y me suman 15 gramos de carbohidratos, más mi vaso de leche. Entonces sumamos 17 más 15 más 12, me da un total de 44 gramos de carbohidratos. Y si los divido igual entre 15, que mi médico me lo dijo, entonces me da un total de 2.9 unidades de insulina, que lo redondeamos a 3. Entonces, se dan cuenta cómo podemos tener una opción más saludable, con menos carbohidratos y aplicar menos cantidad de insulina a nuestros pequeños. Y finalmente comió lo mismo, comió un sándwich, fruta y un vaso de leche. Una pregunta que me hacen constantemente los papás de pequeñitos con diabetes tipo 1 es, por ejemplo, va a ser su fiesta de cumpleaños y van a tener botana. ¿Qué tipo de botana pueden comer los niños en ocasiones especiales? No es para todos los días, pero que no tengan que inyectarse insulina extra. Entonces, por ejemplo, tenemos a los chicharrones. Los chicharrones de cerdo, ¿se acuerdan que comentábamos que es grasa y realmente no contamos como carbohidrato? No cuenta ningún gramo de carbohidrato este chicharrón. Hay que tener en cuenta que tiene mucho sodio, tiene mucha grasa, por eso no es para todos los días, pero en el conteo de carbohidratos no cuenta. Y tenemos, por ejemplo, a los cacahuates, que no son ni garapiñados, ni japoneses, ni de los que tienen chilito, porque eso sí cuenta, pero los que son de estilo de la piñata o estos que son nada más como salados. Entonces vamos a leer la información de la etiqueta. Por ejemplo, este paquetito tiene 150 gramos de cacahuates, que es bastante buena la porción, que no se lo acabaría un niño. Y aquí la etiqueta me dice que por cada 100 gramos, es decir, más de la mitad de la bolsa, estaríamos consumiendo 11.7 gramos de carbohidratos. Que si los vamos agrupando en 15, pues no sería realmente ni una unidad de insulina por más de medio paquetito de este. Entonces son unas buenas opciones para cuando los niños tienen reuniones, tienen un evento especial en donde también tienen que aprender a convivir con su diabetes y con los demás niños y familiares que consumen otro tipo de alimentos. No podemos dejar de lado que los niños con diabetes tipo 1 pues son niños y a todos los niños les gustan los dulces. Si bien para una alimentación saludable tenemos que no consumirlos o no consumirlos demasiado, pues finalmente a estos pequeñitos también se les antoja de vez en cuando algo un poco dulce, un chocolate, un dulce. ¿Qué podemos comer? Pues bien, en el mercado ahora está muy de moda todo lo que es cero, sin azúcar añadida, etcétera. Sin embargo, tenemos que ser muy cautelosos al revisar las etiquetas de nuestros productos. Por ejemplo, yo les traigo aquí 2 ejemplos de chocolates del mismo tamaño y que dicen que son 0 azúcar, que podríamos pensar que son libres para nuestros pequeñitos con diabetes tipo 1. Sin embargo, por ejemplo, al leer la información que viene atrás de la etiqueta, sabemos que no es libre de carbohidratos, tiene elementos que cuentan como carbohidratos y esta barrita tiene 7.9 gramos de carbohidratos, no es libre. Este otro, por ejemplo, que también dice 0, tiene diferente cantidad de carbohidratos y esta barrita completamente tiene 1.2 gramos de carbohidratos. Finalmente, los dos dicen que son 0, pero en uno tendríamos que aplicar insulina para que el niño lo pudiera comer y el otro con 1 gramo de carbohidratos, tal vez se lo come y empieza a hacer ejercicio y eso es todo. Ahora, es importante saber que estos dulces que son 0, que dicen que sin azúcar añadida, seguramente tienen edulcorantes artificiales. Ya habíamos platicado de lo que nos pueden causar los edulcorantes artificiales. Sin embargo, como no es
parte de la dieta habitual de los niños con diabetes tipo 1. Es para ocasionalmente cuando llegan a tener, por ejemplo, su fiesta de cumpleaños, un pastel endulzado con algún tipo de edulcorantes o algún dulce para una ocasión muy especial, lo podemos consumir con la debida precaución y siempre contando los gramos de carbohidratos que tienen. Por eso es muy importante leer las etiquetas. En estos otros dos ejemplos volvemos a lo mismo. Leemos las etiquetas y, por ejemplo, cada barrita de este Carlos V tiene 1 gramo de carbohidratos. Podríamos pensar que es algo muy bueno y que podría el niño comerlo todo el tiempo. Sin embargo, es un chocolate, es un carbohidrato simple. 2, tiene edulcorantes artificiales. Y 3, la etiqueta también me dice que tiene lecitina de soya. Recuerdan el video de disruptores endocrinos, entonces no es un alimento realmente saludable. Estamos contando carbohidratos, pero saludable no es. Y por ejemplo, que son las glorias comunes, ahora hicieron unas glorias también libres de azúcar. Y entonces podríamos decir, ya con esto voy a ser saludable, no tiene azúcar. Sin embargo, aquí me lo dice la etiqueta que yo estoy leyendo atrás, cada una de estas glorias tiene 10.2 gramos de carbohidratos. No son libres de carbohidratos y si un niño se llega a comer esto que tiene diabetes tipo 1, tenemos que aplicarle insulina. Por último, quiero hacer mención especial al sushi porque es algo que me preguntan muy constantemente. Todos pensamos que el sushi es muy saludable y bueno, tiene arroz, que es un carbohidrato complejo, y verduras, etcétera, pero no es libre de carbohidratos. Cada rollito de sushi tiene entre 6 y 9 gramos de carbohidratos, dependiendo de qué lo pidamos. Pero si yo me como todo el sushi, que son generalmente 10 piezas, entonces tendríamos generalmente entre 60 y 90 gramos de carbohidratos, que es una cantidad bastante considerable de carbohidratos y que tendríamos que contarlos para aplicar la insulina en los pequeños. En general, todos los alimentos que ustedes vayan a dar a sus pequeños pueden considerar, 1, buscar en internet la cantidad de carbohidratos que tienen o siempre buscar la etiqueta de la información para que ustedes puedan hacer un conteo de carbohidratos adecuado para sus pequeños. Eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este video. Recuerden que soy la doctora Bere por una vida saludable y feliz. Les dejo mis redes sociales.